El perro gomelo. Ocurrió, dicen, en un barrio alto de Bogotá, en Colombia. Cuando pasaba todo elegante con su andar aristocrático de cabeza levantada y caminar al estilo inglés, los niños le decían: "Ahí va el perro gomelo". Su dueño, un niño de 10 años, lo llamó Mr. Bond. Mr. Bond era un can de la raza Chandoso Pitbull. Aunque nació en un barrio humilde, por su figura y comportamiento no encajaba con los demás perros de la cuadra. No permitía que le olieran la cola ni andaba en jaurías. Si veía a un perro que venía por su camino, se cambiaba de acera, y lo peor era que para hacer chichi no levantaba la pata, sino que lo hacía sentado. Y además se bañaba el rostro con las patas como lo hacen los gatos. Le fascinaba arañar los árboles. Las nenas cuatro patas del barrio lo adoraban, y cuando él pasaba, orejitas hacia atrás y batiditas de cola se mostraban. En la casa comía sentado sobre sus dos patas traseras, y no dormía como los demás perros, lo hacía con la panza hacia arriba. Para saludar a alguien no se arrimaba a las personas, él simplemente levantaba la pata derecha y luego la bajaba. Una vez Tarzán, el perro malo de la cuadra, trató de armarle pelea. Al principio el Mr. Bond se apartó, pero cuando Tarzán se le vino a morderlo, ágilmente Mr. Bond dio un giro en el aire al estilo karateca y en el camino agarró la piel de la nuca de Tarzán dejándolo indefenso. Y así, agarrado como lo tenía, lo arrastró por 2 cuadras. Caminó con Tarzán debajo de él, exhibiendo a todos su triunfo. Luego lo soltó, y Tarzán huyó chillando. En adelante, ese perro Tarzán, que era el malo, cuando veía a Mr. Bond, le faltaban paticas para correr. La vivienda de Mr. Bond quedaba en una casa de 2 pisos, y para acceder a ella desde la calle, se hacía a través de una puerta que daba a una escalera muy elevada. Un día, 4 jóvenes malandros, cascareros buenos para nada, miserables y poquita cosa, sanguijuelas de paternidad dudosa, forzaron la puerta para entrar a robar. Los 4 eran tan brutos e ignorantes, burros e incapaces, que una vez adentro, antes de subir la escalera, sigilosamente volvieron a ajustar la puerta y subieron los peldaños paso a paso. Entonces, a unos metros de llegar al 2º piso, escucharon un gruñido raro que no era de perro. Los hombres quedaron quietos, y al alumbrar con las linternas, vieron un león sentado en el descanso de la escalera. Un león grande y melanudo. Eso contaron los malandros poquita cosa. Entonces quedaron paralizados del susto. Al momento, y por el pánico, todos rodaron por las escaleras hasta que quedaron atascados contra la puerta cerrada. Entonces, cuentan los miserables malandros que el león bajó lentamente las escaleras gruñendo. Y cuando era inminente que los iba a matar, el tal león se sentó encima de ellos y desde su puesto triunfal lanzó un aterrador rugido. En la casa y en la vecindad, al oír ese rugido de espanto, las luces se prendieron, y en la casa de Mr. Bond todos se asomaron a la escalera y aterrados vieron al perro sentado sobre los ladronzuelos poquita cosa, ladronzuelos que chillaban como si se fueran a morir.
Cuando la policía llegó, Mr. Bond se apartó y los agentes retiraron a las sanguijuelas. En el piso quedó un reguero de orines. En la estación de policía, al escuchar la historia que aterrados contaron los miserables ladronzuelos poquita cosa, buenos para nada, los policías soltaron la risa. Desde entonces no se volvieron a ver malandros en la zona, y alguien contó aterrado que en un potrero aledaño vio a Mr. Bond haciendo un hueco en la tierra para hacer popó. Perro raro, perro extraño, ese Mr. Bond. ¿Será que tiene vocación de gato? Una historia extraña. La conocí por allá en los Altos de San Cristóbal, en Bogotá. Hace un tiempo, no hace mucho tiempo. Bueno, les agradecemos mucho que nos escriban, que nos manden sus comentarios. Para mí son importantes los comentarios, que se inscriban a nuestro canal y agradecemos también sus suscripciones como miembros. Nos ayudan muchísimo, de verdad. Bueno, y vamos con las historias. Ya estamos corticos porque estoy un poquito malo de los ojitos, pero lo importante se va larguito. Hay una historia que me refirió una persona que por su profesión prefiere guardar el anonimato, que no la conozcan, que no sepan quién es. La historia tiene que ver con milagros. Yo muchas veces me pregunto, ¿será que los milagros existen? ¿Será que de verdad hay milagros? A veces ocurre que hay cosas extrañas, sucesos raros, y uno dice, ¿será verdad? ¿Sería que ocurrió? Pero fue evidente y uno duda. En otras ocasiones uno dice, sí, eso ocurrió, pero no, eso fue que yo me lo imaginé. A la siguiente historia la he titulado El Zapatero Remendón. El Zapatero Remendón. Un milagro debe ser tan evidente que no se note, y tan real que genere dudas. Hay un afamado barrio de Bogotá, un lugar católico de veneración y romerías, a donde acuden fieles de todas las clases sociales en busca de bendiciones y favor para sus males y problemas. Al momento de esta historia, Julia era una madre soltera de profesión contadora, especializada en tributario. En los años 90 del siglo pasado, recién graduada, ella no tenía experiencia laboral y además, por ser mujer y madre soltera, no lograba encontrar un empleo permanente en ninguna compañía y por ello dependía de lo que ganaba haciendo pequeñas asesorías y declaraciones de renta. Por circunstancias de la época, pues sus padres no la podían ayudar, durante un año vivió serias dificultades para obtener su sustento, para pagar el arriendo y los servicios, y estos problemas se le fueron acrecentando hasta quedar al borde mismo de la indigencia. Aunque no era católica ni creyente de nada, en su desesperación, siguiendo el consejo de una amiga, un día fue al afamado barrio para rogar al cielo por ayuda. Ese día, llevando a su pequeño de la mano, a la salida del venerable lugar, uno de sus zapatos, por el uso y el cansancio, se abrió en la suela y ella quedó caminando como chancleteando. Al momento, Julia lloró por su desdicha. A duras penas tenía el dinero suficiente para regresar a su hogar. Y así, chancleteando, caminó rumbo a la gran avenida para tomar el bus. Entonces, por casualidad vio una pequeña zapatería que daba a la calle. Al verlo, se arrimó y allí observó a un señor de unos 30 años de edad. Un hombre que sentado en su butaca
estaba agachado trabajando en su oficio de zapatero remendón. Sin que el señor la mirara, Julia en voz alta le dijo: «Señor, ¿no tiene de casualidad un cordón viejo que me regale? Es para amarrar la suela de mi zapato que se soltó». El hombre, sin levantar la mirada, dijo: «Présteme el zapato, que yo se lo arreglo». Julia contestó que le agradecía, pero que mejor le regalara el cordón porque ella no tenía para pagar el arreglo. El hombre, agachado en su labor y sin levantar la cabeza, extendió una mano hacia ella al tiempo que decía: «Deme el zapato, que yo lo arreglo sin cobrarle nada». Julia, sorprendida, agradeció la cortesía, agradeció el favor mientras se agachaba para quitarse el zapato. Luego lo levantó y lo colocó en las manos del señor, pasando su brazo por encima de una especie de vitrina que tenía muchos zapatos. El hombre recibió el zapato y, agachado, en unos minutos diestramente lo arregló. Luego sacó de su bolsillo unos billetes, los introdujo en el zapato y, sin levantar la mirada, lo extendió para que Julia lo recibiera. Entonces Julia preguntó: «Señor, ¿y ese dinero?». Al momento, el hombre levantó la cara y la miró como nunca la había mirado. La miró al tiempo que decía: «No es un regalo, ni una limosna, es un préstamo. Cuando tenga para pagarme, yo la espero». Cuando Julia fue a contestar que le agradecía, pero que no podía recibirle el dinero, el hombre se levantó de su butaca mirándola fijamente a los ojos. El zapatero era un señor de unos 30 años de edad o más. Era muy alto, de ojos azulados. Además, en su rostro exhibía un bigote y abundante barba. Según Julia, este señor irradiaba una personalidad agobiante y bondadosa. Luego de alzarse, el señor salió de su cubículo, se paró a un lado de Julia y le pasó un brazo por sus hombros como medio abrazándola. Al sentir el pequeño abrazo, Julia notó que su cuerpo se relajaba en una paz interior que ella nunca había experimentado. El señor, dice Julia, olía como a naranja lima. Entonces el hombre, como consintiéndola, le dijo: «Señora, tome su zapato y serénese, que todo va a prosperar». Luego dejó de abrazarla y colocó una mano sobre la cabeza del niño, el hijo de Julia, y entonces dijo: «Los hijos merecen el esfuerzo». Después entró a su cubículo y, sin decir más, se sentó y siguió trabajando. Lo hizo sin mirar a Julia. Sin voz para rechistar, Julia sacó los billetes del calzado, los guardó en su carterita vieja y se colocó el zapato. Luego, cuando fue a dar nuevamente las gracias, el señor, sin mirarla, levantó un brazo y con la mano le hizo el ademán de adiós. Desde aquel día, las cosas cambiaron. Constantemente la llamaban para asesorías contables y para declaraciones de renta o impuestos. Unos meses después, regresó al afamado barrio para pagar su deuda al zapatero, pero no lo encontró. La zapatería ya no existía, y al preguntar en los locales y casas vecinas, le dijeron que ahí donde ella decía, y en todo el sector, nunca había existido una zapatería. Durante 5 horas, Julia buscó en la calle y en sus alrededores, pero no encontró nada. El tiempo pasó. Del despacho que tenía Julia en el comedor de su vivienda, pasó su negocio a una oficina grande y tuvo que contratar personal. Ella solo empleaba mujeres solteras con hijos. Durante mucho tiempo,
Julia regresó al barrio en busca de la zapatería para pagar su deuda, pero nunca la encontró y aún hoy no la ha hallado. Pero bueno, sigamos. Un día, mientras Julia trabajaba en su oficina, su hijo, ahora adulto, llegó a la oficina muy alarmado. Y entonces, mostrándole una foto en su celular, le dijo: mamá, mire al Señor. La foto era de una estampa religiosa. Julia, sin tomar el celular, miró la foto y entonces, admirada, llevándose las manos al pecho, exclamó: Dios mío, era él. Extraño, ¿no? El de la figurita ya ustedes se imaginarán quién es. Milagros, cosas raras que uno no sabe. Como les digo, a veces ocurren a diario. O los investigadores dicen que los milagros ocurren en todo momento. Que lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero hay muchas cosas que cambian y se están moviendo. Y de pronto nos ayudan o de pronto ¡pum!, nos mandan para abajo. Ya lo hablamos alguna vez con la historia del año sabático. Bueno, y vamos ahora sí a lo importante. La Carmelinita de Los Ángeles. Ay, Dios mío, con esa muchachita. De ahora se le unió la tal Gabriela y están formando un dúo terrible. Un dúo que... En el programa anterior el cura gritaba como loco y no dio misa. Después la Gabriela, vio un señor montado en un caballo alazán bonito, grande, y se le escurrieron las babas, le temblaron las paticas. Bueno, hoy continúa esa historia. Una historia que tiene un pequeño preámbulo. La Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles, episodio 13. España, corte del rey Fernando VI. Mientras que el rey había dispuesto la búsqueda en Europa, Su Majestad la reina Bárbara de Braganza, preocupada por la huida de la princesa Gabriela, desde el primer momento envió en secreto al nuevo reino de Granada un heraldo real de primer nivel, alguien de confianza que conocía personalmente a la princesa gordita y altanera, y lo envió para que la buscara en silencio. Ella, Su Majestad, aunque sabía que las comunicaciones con América tardaban meses en llegar, impaciente esperaba alguna razón. La reina Bárbara de Braganza, la más culta, la nacida fuera de época, estaba preocupada. Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo reino de Granada. El virrey José Solís, preocupado y atareado en la mejora de los caminos de su virreinato, atendiendo las insinuaciones de su secretario, el secretario Turriento, ordenó la mejora del camino y la construcción de lo que se llamaría el Puente de Sopó. Es de aclarar que en esa época la hoy llamada Sabana de Bogotá permanecía llena de humedales producto de un lago milenario desaparecido, y por esa razón, en esa época del virreinato, los caminos se hacían siguiendo las rutas de los indios. Los hacían
por la falda de las montañas. Tiempos de colonia, municipio de Sopó, territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia. Después del bochornoso episodio con la japonesita muerta de hambre, obligada a sentarse en una bacenilla, Gabriela la desdichada y Carmelinita de Los Ángeles fueron al pueblo. Y allí, después de que la Gabriela desdichada vio al señor no conocido de nadie y le temblaron las piernas, finalmente llegaron al almacén situado en una esquina aledaña a la iglesia. Una iglesia en cuyo atrio los fieles se aglomeraban consternados porque el señor cura no había dado misa. Ya en el almacén central del pueblo, quitándose y guardando las cosas blancas y flexibles que como gelatina de pata tenían en sus bocas, las dos mujeres las guardaron en las bolsitas de cristal blandito. Luego compraron unos vestidos y unas alpargatas de fique como las que ellas usaban, todo para vestir y calzar a la japonesa. En esos momentos, la Gabriela langaruta y desdichada, mientras la Carmelina era atendida por el dueño del local, se asomaba constantemente a la puerta del almacén para buscar, suspirando y con la mirada, al señor no conocido de nadie. Con tan mala suerte que en la última asomada se topó de frente con el tal señor no conocido de nadie, quien entraba al almacén. En ese momento ya no tenía capa. Era un hombre alto de porte nórdico, corpulento y musculoso. Entonces, con un acento puramente español, el no conocido de nadie mirándola desde arriba preguntó: ¿buscáis a alguien? A la sazón, al ser descubierta y como respuesta femenina natural, la Gabriela venida productiva se puso altiva, miró de arriba abajo al señor como repudiando el saludo y luego con batida de pelo y todo se giró despreciativa y fue hacia la Carmelina. Carmelina, ocupada en pagar y recoger el paquete de las compras envuelto en papel encerado y amarrado con cabuya, no se dio cuenta del encontronazo. Y en ese momento, al voltearse llegó Gabriela, quien para no caerse porque las patas le temblaban, agarró de un brazo a su amiga y las dos se dispusieron a salir. Carmelina no entendía qué pasaba. En aquel momento, parado en la única puerta del almacén, el no conocido de nadie, alto y corpulento, como saludando, quitándose el sombrero tricornio, se agachó e hizo una gran venia al estilo de la corte española. Con tan mala suerte que al agacharse se le cayó la peluca. En esas épocas coloniales era común que los señores, imitando a la realeza de la corte, llevaran pelucas blancas. La peluca rodó por el suelo de tierra pisonada y preciso fue a detenerse en los pies de la Gabriela. Y ¡oh sorpresa! El caballero no conocido de nadie era calvo. Sí, a pesar de su juventud, 30 o 35 años, era calvo. Es de anotar que la alopecia en esa época era rara, solo se veía en los más viejos y era símbolo de inteligencia y respeto. Con la caída de la peluca, el hombre inocentemente se puso trémulo. Gabriela y Carmelina sintieron ganas de reírse, pero llevadas por el recato de esos tiempos, contuvieron la risa llevándose la mano a la boca. Entonces, Gabriela, la venida productiva, en una actitud grosera, pateó la peluca. Una peluca que, cosa extraña,
al salir disparada por la patada de la Gabriela, se elevó y fue a parar directamente en la mano estirada del caballero calvo no conocido de nadie. Entonces, sin mostrar afán y con dignidad, el no conocido de nadie se colocó la peluca, se puso el sombrero tricornio y como tembleque siguió mirando a Gabriela. Gabriela, apenada por su actitud grosera e involuntaria, se sonrojó y agachó la cabeza. Las dos mujeres al salir, al cruzar la puerta del almacén, rieron a carcajadas, pero no se burlaban de lo calvo, sino de los temblores del señor grandote. Entonces, Gabriela emocionada le dijo repetidamente a la Carmelinita: ¿cierto que es hermoso? ¿Cierto que es? No alcanzó a terminar la frase cuando ¡suas! Cayó al piso sentada y no resbaló en cualquier parte. No, resbaló o cayó sobre el popó del caballo alazán grandísimo del caballero calvo no conocido de nadie. Por estar temblorosa y emocionada, la Gabriela no miró el suelo y nunca vio el popó. En la puerta del almacén, mirándolas, el señor calvo soltó la carcajada y riendo, al tiempo que la Carmelinita hacía lo mismo, corrió a levantar a la Gabriela. Entonces, de un solo envión, el señor fortachón, tomándola por debajo de los hombros, levantó a la Gabriela Langaruta y luego la puso en el piso, alejada del popó del caballo. La Gabriela, que había estado de espalda en la levantada, al pisar el suelo se giró sobre sus talones y ¡suas! Tremenda cachetada sonó en el pueblo. El calvo desconocido ni se apartó. Fue como si le hubieran pegado con un pañuelo. Entonces, inclinándose, agachando la cabeza con la mirada hacia arriba, tomó por los brazos a la Gabriela Langaruta, la que pateaba pelucas, y le dijo: «Vos también me gustáis, damisela». Acto seguido, irguiéndose y levantándola del suelo, puso a la Gabriela impertinente a la altura de su cara y le dio tremendo beso. Sí, señores y señoras, el no conocido de nadie besó a la Langaruta desdichada. La Gabriela, al ser besada, en un primer instante puso resistencia, pero después de un segundo se desgonzó temblorosa como un pañuelo aceptando el beso. La Langaruta apenas levantó una patica. Ay, perdón, sigo, levantó la patica. Algunas señoras del pueblo que salían de la iglesia desilusionadas porque no hubo misa, al ver la escena se echaron bendiciones, al tiempo que decían: ¡Santo Dios! ¡Ave María Purísima! ¡Sagrado Rostro! Una señora aterrada sufrió un vaído. En aquella época, las manifestaciones públicas de afecto eran consideradas tremendo pecado. Acúseme, padre, que le di un pico a mi novio. Acúseme, padre, que caminé con mi novio cogido de la mano. Acúseme, padre, que hoy abracé a mi esposo. Sí, señores, así era. La Carmelinita aterrada, que también miraba la escena, no sabía qué hacer. Y entonces notó que los dedos del tal señor no conocido de nadie eran muy largos. En ese momento, el fortachón desconocido, sin dejar de besarla, bajó al piso a la Gabriela desgonzada y luego de una pausa besuquera, se apartó y dio media vuelta para ir caminando hacia el caballo. Un caballo que por el alboroto de la caída de Gabriela se había alejado unos metros. En ese momento,
Carmelina notó que el señor no caminaba como los demás cristianos. No, señores y señoras, caminaba todo derecho como flotando y sin contonear la cadera. Entonces la Carmelinita pensó, parece un palo ambulante. ¡Uy! Un momento, paren la grabación. ¿Se acuerda que tiempo atrás, cuando la Carmelinita observó al señor bonito de finas vestiduras, el tal Rafael venido a médico, caminando hacia la casa, ella pensó algo parecido? Parece un palo. ¡Qué recuerdo! Sigamos con el cuento. Majestuoso e hidalgo, el no conocido de nadie subió a su cabalgadura, y en voz alta, dándole palmaditas en el cuello, le dijo al caballo, «Vamos, vamos, Gascón». Carmelinita, al escuchar la palabra Gastón, quedó paralizada. Gascón era su apellido. Nota. Wikipedia. Relativo a Gascuña, antigua región del suroeste de Francia. Sigamos. A la Gabriela desgonzada y temblorosa, recostada contra una pared del almacén, Carmelinita tuvo que darle aire con la mano y sostenerla mientras se reponía con cara de boba de lo que fue sin duda su primer beso. El beso que había soñado desde niña. Agarrada del brazo de Carmelina, que cargaba el paquete con la ropa y las alpargatas para la japonesa, Gabriela caminaba contorneándose de felicidad. Y al tiempo que lo hacía, le decía a Carmelina, «Me besó, me besó, me besó». Carmelina sonreía, y entonces recordó las palabras de los señores bonitos que el día anterior llevaron a la japonesa. Blancos como perlas. Entonces se detuvo y abrió bien la boca delante del rostro de Gabriela, y entusiasmada preguntó, «Gabriela, Gabriela, ¿tengo algo en la jeta?» La Gabriela, flotando, ni siquiera le miró la boca. Y así, la Carmelinita y la Gabriela Langaruta, toda temblorosa, marcharon con rumbo a la pequeña hacienda. La Gabriela olía a popó de caballo, pero no le importaba. La felicidad que tenía o que sentía podía más que el olor. Al arrimar a la pequeña hacienda, frente al portón, vieron a Rafaela repartiendo agua a los feligreses que llegaban para su devoción en la piedra con la figura del Hijo de Dios grabada en ella. La japonesa no estaba con la Rafaela, y cuando al acercarse Carmelina le preguntó por la nipona, Rafaela, ocupada sirviendo una taza de agua para un peregrino enfermo, dijo, «Está acostada». Al llegar a la pequeña sala convertida ahora en almacén de harina, Carmelina y Gabriela descargaron el paquete de las compras y corrieron a la habitación a buscar a la japonesa. Y allí no estaba. Caminaron a la cocina y tampoco. Luego fueron detrás de la casa y ¡oh sorpresa! Allí descubrieron con horror que la japonesa, muerta de hambre, estaba toda metida como si fuera una piscina en la pila de recoger el agua lluvia, el agua que utilizaban para la casa. La japonesa, con el agua al cuello, al tiempo que se restregaba un pan de jabón de tierra en la cabeza, las miró y sonrió. Carmelina y Rafaela quedaron horrorizadas y al tiempo gritaron, «¡El agua para la casa!». La japonesa sonreía. Entonces, Carmelina, pensando en la salud, corrió a sacar a la japonesa gritando, se va a enfermar con esa agua tan helada». Pero su actitud al momento cambió.
Cuando metió la mano en el agua para sacar a la nipona, se dio cuenta que el agua estaba caliente tirando a tibia. La japonesa sonreía. Sí, el agua estaba caliente. Y Carmelina, al sentir el calor, llamó a Gabriela para que tocara el agua diciéndole: «Mire, está caliente». La Gabriela, poposeada con caca de caballo, tocó el agua y luego, complacida por el calor, metió en el estanque los 2 brazos. Carmelina también los metió. La pila era como una alberca grande hecha en adobe y tapizada con una cubierta o estuco de barro y yeso mezclado con claras de huevo y sangre de res. Era impermeable. La Carmelina y la Gabriela, al tocar el agua, pusieron cara de placer. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, llevadas por el olor a popó de caballo, se empelotaron detrás de la casa y se metieron en la alberca. El agua estaba tan caliente que las 2 mujeres de inmediato pusieron cara de placer. La japonesa sonreía. En la pila de agua solo había sonidos de placer. Ninguna hablaba. En eso Rafaela, la niña indígena, asomó en la esquina que desde atrás de la casa daba la pila y, sorprendida por el espectáculo, se acercó. Entonces, Carmelina, respaldada por Gabriela, a gritos le invitaron a que se metiera, diciéndole que el agua estaba caliente y muy sabrosa. Rafaela, al ver que del estanque salía como vapor, tocó el agua y luego, ropa afuera, y se metió. La japonesa sonreía. Con esa agua tan sabrosa, las 4 mujeres, todas sumergidas y con la cabeza afuera, ayudándose la una con la otra, se enjabonaron y luego se pusieron a jugar y a reír, echándose agua la una a la otra. El recato se olvidó. Y allí, por estar en su juego, no se dieron cuenta que alguien las observaba. En ese momento, y por pura intuición indígena, Rafaela volvió a mirar, y entonces, sin alarma ni vergüenza, dijo en voz alta: ¡Un hombre! La japonesita ni se inmutó. Gabriela y Carmelina, con el agua al cuello, miraron aterradas, y después de un grito ahogado se sumergieron hasta el cogote. Acto seguido, motivada por el grito de Carmelina y Rafaela, la japonesa hambrienta, la muerta de hambre, miró al hombre y entonces sacó un brazo del agua, apuntando con la palma de la mano levantada hacia él. Y acto seguido, el fulano se giró como obligado y, caminando torpemente, se fue. Abandonó la parte trasera de la casa. Rafaela, intrigada, miró a la nipona. La japonesa sonreía. Este cuento continuará. A la Rafaela le dieron su beso y quedó toda emocionada. Carmelina anda intrigada con los dientes y los vive mostrando a ver si le dicen algo, pero nadie le dice nada. La nipona, ni hablar. La Rafaela anda repartiendo agua como loca. Y la nipona hizo lo que menos esperaba. Se bañó en la pila del agua para la comida en la casa. ¿De dónde sacarán agua? ¿Quién es el señor
el hombre parado que las estaba mirando mientras estaban en la pila. Misterios, cuentos raros de la Carmelinita, una historia que se alarga. Y así termina el programa número 70 de esta serie que estamos emitiendo desde que comenzó la famosa el encierrito. De verdad, yo les agradezco mucho su compañía. Escríbanos, para mí es muy importante. Nos vemos en el programa o el video número 71. Continuamos con las historias. Muy gentiles, muy amables.